Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Veo que ya tenemos unas cuantas personas conectadas. Vamos a esperar un par de minutillos antes de empezar a hacer las presentaciones y empezar a contaros. Así se puede ir conectando la gente que vaya un poco más apurada y enseguida empezamos. Vale, a los que ya estáis conectados, pues aprovecho para deciros que, bueno, la sesión va a durar aproximadamente una hora, ¿de acuerdo? 6:30 más o menos tendremos que ir acabando y que el objetivo es que, que David nos cuente un poco pues lo que hacen en Auxers, cómo ellos pueden daros soporte a través de la gestión de subvenciones, bueno, y otros incentivos fiscales, pero sobre todo que nos trasladéis vuestras dudas y vuestras preguntas, ¿vale? Estamos aquí, vamos a intentar maximizar de toda la sesión el tiempo que vamos a dedicar a responder vuestras dudas, que estoy seguro de que va a haber muchísimas, ¿vale? Porque esto es un tema súper candente, súper importante y que además hay mucha, no diría incertidumbre, pero quizá desinformación, ¿no? O desactualización, ¿vale? Así que lo dicho, vamos a esperar a -25, ¿vale? El que quiera, como ya veo que se está animando gente, pues puede saludarnos, darnos las buenas tardes, decir desde dónde nos está viendo, escuchando, ¿vale? Ya tenemos más de 50 personas conectadas, así que eso, vamos a esperar un poquito más y enseguida empezamos. Ahí ya se van presentando la gente, tenemos nombres conocidos por aquí. Buenas tardes de Madrid. Muy bien. También tenéis por ahí un botón para mandar iconos si queréis, si algo os gusta, celebráis, podéis mandar reacciones que también quedan muy graciosas ahí en el chat. ¿Vale? Y recordaros, bueno, también que una vez que terminemos la grabación, pues os mandaremos a la sesión, perdón, os mandaremos la grabación del vídeo, ¿vale? Para que lo podáis revisar tranquilamente y demás. Desde Zaragoza tenemos gente, Daniel desde Madrid, muy bien. Hola Daniel. No tenemos gente por ahí, traviesos, que me están escribiendo mensajes haciendo referencia a mi corte de pelo. No sé qué problema tienes. Yo creo que al que sea que se da por aludido, yo creo que lo que tiene es envidia. Bueno, venga, vamos a esperar un poquito más. Ya tenemos casi 60 personas conectadas. Muy bien. Vale, un par de minutillos. Para el que se vaya conectando, bueno, os vais conectando ahora. Encantado de teneros aquí. Muchísimas gracias. Lo dicho, en un par de minutos empezamos. Vamos a esperar 5 minutitos a que se conecte la gente. Vale. Podéis ir lanzando vuestras preguntas que os vayan surgiendo desde a lo largo del webinar por el chat, ¿vale? Intentaremos, en la medida del posible, pues ir resolviéndolas, ¿vale? A ver, tenemos gente también desde Getafe, por ahí diciendo que a mi edad también tenía pelo. Bueno, yo de momento sí, no sé, en el futuro veremos, depende de muchas cosas. Desde Alicante también, José Carlos, genial. Vale, muy bien. Vale, pues oye, venga, vamos a empezar, que ya somos unos cuantos y además, como seguro que va a haber muchísimas preguntas, así maximizamos el tiempo. Vale, pues nada, de nuevo me repito un poco. Muchísimas gracias a todos por estar en esta sesión, en esta tarde de jueves. El objetivo de hoy es que David nos cuente un poco qué es lo que hacen en Auxers, ¿vale? Sobre todo aprender lo máximo relacionado con tramitación de incentivos o incentivos fiscales relacionados con instalaciones de autoconsumo, ¿vale? Voy a hacer una pequeña presentación de David y de Auxers. Ellos son una consultora de procesos, ¿vale? Su objetivo es ayudar a empresas a optimizar y maximizar la eficiencia de los procesos con una componente muy fuerte de digitalización. Además han hecho, por eso está aquí para contarnos esta parte, mucho foco en la parte de tramitación de incentivos fiscales. El año pasado me has dicho, David, que llegasteis a tramitar más de 1.500 subvenciones y unas 1.000 exenciones, deducciones de IBI, o sea que esta parte la tenéis controlada. También decías que sois un soporte técnico muy bueno para aquellas empresas instaladoras que tramiten sus propias subvenciones, pero que necesiten ayuda en la parte de pues cálculos de estas exenciones de IBI, de IRPFs, preparación de documentación, ¿no? Y además ponías en valor la potente herramienta comercial que vosotros sois
a la hora de, o la ayuda comercial que dais a la hora de ofrecer instalación de autoconsumo, sobre todo para tener muy claro cuáles son las potenciales deducciones fiscales que podemos aplicar en diferentes localidades, ¿no? Que esto es fundamental a día de hoy para ser capaz de maximizar la rentabilidad el éxito de las oportunidades, ¿vale? Entonces, este es un pequeño resumen. Entonces, David, preséntate tú y ya empiezas a contarnos todo lo que hayas venido a contarnos y a explicarnos. Perfecto, Pablo, muchísimas gracias. Nada, yo creo que la introducción perfecta, te agradezco mucho, pues básicamente por complementar un poquito, pues Auxers nace, ¿no? de la unión de una persona con un componente digital, una carrera digital muy avanzada conmigo, que vengo pues un poco más del área de financiación, abogacía, etcétera, ¿no? Entonces esa unión nos hace ser expertos en varias cosas, pero una de ellas es la financiación pública, en la que tenemos bastante expertise, y obviamente pues hay dos líneas que están muy marcadas ahora en todas las líneas de financiación pública, que son la digitalización y la eficiencia energética, ¿no? Pues, y lógicamente, ¿no? Pues parte de nuestro trabajo ha estado dirigido a estas áreas en diversas maneras, ya sea como tramitadores, ya sea como consultores holísticos, ya sea como apoyo a la acción comercial, porque, bueno, pues el discurso, ¿no? de las subvenciones, bonificaciones, incentivos fiscales es fundamental ahora mismo, teniendo en cuenta la cantidad que hay y lo que representan respecto a la instalación. Entonces, bueno, pues al final el cliente sí quiere seguridad en cuanto a estas cosas. Y hoy, pues mi idea era un poco, en base a mi experiencia y sin intentar ser muy técnico, quería bajar un poco un poco a toda la audiencia, a todos los que están con nosotros ahora mismo, ciertos conceptos básicos que creo que son interesantes respecto a cómo es todo este ecosistema. A veces parecerá muy básico, pero yo creo que las diferencias, vamos, he tenido que responder cientos de dudas de diferencias que, bueno, a los que nos llevamos muchos años dedicando a esto nos parecen cosas sencillas, pero seguramente no sea tan automático de comprender, ¿no? O se confunden entre sí a la persona, pues que, oye, no tiene por qué saber de legalidad, no tiene por qué saber de financiación pública, no tiene que saber de impuestos. Entonces, bueno, mi idea, yo quería más o menos empezar, ¿no? Pues diciendo algo que es claro, que todos sabéis, os dedicáis a este sector y está muy apoyado desde el sector público, ¿vale? Y aquí quiero hacer la primera diferenciación. ¿Cómo puede el sector público incentivar una actividad cuando quiere hacerlo, ¿vale? Hay dos maneras, diciéndolo muy sencillo, que es una, dar dinero, y otra es dejar de recaudar dinero, ¿vale? Así de simple. Dar dinero, subvención, normalmente. Puede haber alguna otra manera, pero bueno, vamos a centrarlo en subvención. Dejar de recaudar dinero, normalmente incentivo fiscal de un tipo u otro, ¿vale? En esta presentación vamos a hablar de dos conceptos. Uno, que es estatal, que es el IRPF, y otro, que es local, que es de los ayuntamientos, como es el IBI. Pero podría haber, podría ser que las instalaciones fotovoltaicas tuvieran tipo cero de IVA. Es otro incentivo. Bajar un 21% de IVA es otro incentivo a su compra, ¿no? Por parte del usuario. Hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, pero bueno, nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Una es dar dinero y otra es dejar de recibir dinero. Cada una tiene sus pros y sus contras, pero también debemos quedarnos, vamos a hablar sobre todo al principio de la parte de subvenciones, de dar dinero. La parte de dar dinero es muchísimo más burocrática que la parte de dejar de recibirlo, como norma general, ¿vale? Y aquí entro en un poco en qué son las subvenciones y cómo es el proceso, porque a veces, sobre todo os va a pasar mucho con vuestros clientes, que ellos escuchan subvención y lo que se quedan es dinero ya. Y no es ese concepto tan claro, ¿no? O no está tan ligado. En primer lugar, quiero hacer un inciso de las subvenciones no dejan de ser dinero público que se dan para un determinado fin, según el que lo da quiera. O sea, pueden ser para el sector agrónomo, pueden ser para la digitalización de los barcos pesqueros, para poner placas solares en una casa o para lo que sea que el sector público, el decisor, el que saca ese dinero de su presupuesto, decida, ¿vale? Para lo que sea. Entonces, aquí obviamente vamos a hablar de eficiencia energética, ¿no? Las subvenciones, en cualquier caso, es una norma de base legal que en base a unos requisitos, ¿vale? Da el derecho a obtener dinero.
Next Generation EU, no Next Generation, tal, eso básicamente lo único que representa es de qué presupuesto sale el dinero. Si es del presupuesto de la Unión Europea, del presupuesto del Estado, del presupuesto de una comunidad autónoma. A los efectos del cliente, a los efectos de bajar a la realidad, a la práctica, no importa absolutamente nada de dónde venga el dinero. Si hay una subvención que regula que da 3.000 euros para poner aerotermia en vivienda, a nosotros, en realidad, y al cliente, lo que le importa es tener esos 3.000 euros. Le da exactamente lo mismo que lo pague la Comisión Europea, que lo pague el Estado o que lo pague la Generalitat de Cataluña. En realidad, no le va a cambiar absolutamente nada. Entonces, esa pregunta de si esto son Next Gen, esto no, sinceramente, digamos que da exactamente lo mismo, porque la mayoría de las subvenciones que vosotros tenéis en mente, que es un Real Decreto que es el 477, que se aprobó en 2021, son fondos Next Generation, pero en realidad eso deriva en que el Estado aprueba unas bases reguladoras para todo el país y da la gestión a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma aprueba su norma que aplica en su comunidad. Entonces, la gente confunde con que eso sea Next Generation, que lo es, con que la gestión sea de la comunidad autónoma, que también lo es. Una cosa no es incompatible con la otra. Claro. Dicho eso, Esto, perdona David que te interrumpa. sí. Esto un poco yo creo que el disclaimer va por que no asumamos que porque el dinero venga de Europa, la tramitación va a ser a nivel europeo o las normas vayan a ser a nivel europeo, sino que realmente son unos fondos que Europa en este caso de su bolsillo, ¿vale? Distribuye a los países miembros, en este caso España, luego delega toda la gestión y responsabilidad en las comunidades autónomas. Y la parte que gestiona esa tramitación, esa aceptación, es la comunidad autónoma en ese sentido. No tiene nada que ver con el origen de los fondos. ¿Vale? Es por hacer un poco la aclaración. Ya que te he cortado, David, y perdóname, se me ha olvidado comentar a la gente que voy a ir pasando por aquí, por la plataforma del webinar, unas pequeñas preguntas, unas encuestas para que nos vayáis contando un poquito vuestras impresiones y vuestra experiencia en cosas de las que vamos a ir hablando. ¿Vale? Y nada, ya te dejo continuar. Perdona, David. No, perfecto. Interrumpirme cuando quieras, Pablo. Cualquier cosa que creas que no queda clara, etcétera. Yo estoy atento al chat también por si veo que hay alguna pregunta que tiene bastante sentido o que merece la pena pararnos en la explicación, ya te la lanzo yo. Perfecto. En cualquier caso, voy a intentar dejar un rango de tiempo para preguntas amplio, porque lo importante, ¿no? Pues al final es llegar al caso práctico que tengáis en el día a día. O sea que no os preocupéis, que voy a intentar dejar prácticamente media hora para que podamos dedicar la mitad de la sesión a hablar, más que a que yo os cuente mi discurso, ¿vale? Pero bueno, este discurso es para evitar alguna pregunta que seguramente va a surgir 100%, ¿no? Y que ya con la explicación pues seguramente se aclare. ¿Cómo es el proceso de una subvención? ¿Vale? Imaginémonos una subvención X, Real Decreto 477 que hablábamos, que es el que más aplica o el que se ha aplicado durante todo este año y medio a las instalaciones fotovoltaicas. Hay unas bases reguladoras y una convocatoria. Eso es el pistoletazo de salida, ¿vale? Y luego, pues obviamente, esa regulación, esa normativa, esas normas de rango legal, lo que hacen es pues establecer las reglas del juego, ¿vale? ¿Quién puede acceder? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Qué documentación hay que presentar? Etcétera, etcétera. Como es dinero público, normalmente, y tengamos en cuenta que el legislador normalmente está más pendiente de cómo afecta esto o cómo se encaja en el derecho público que en la práctica de cómo llega a la gente, normalmente son temas muy burocráticos, ¿vale? En los casos que estáis viendo, en primer lugar, va a haber un proceso solicitud, ¿vale? En el que van a pedir X documentos para solicitar. Normalmente van a ser ya 7, 8, 10 documentos. Memoria técnica de la instalación, el DNI, estar al corriente de obligaciones tributarias, estar al corriente con la seguridad social. Ojo con este tipo de cosas, porque la administración, si alguien tiene un problema con la administración, nunca va a dar un euro. Y esto es importante. El cliente puede poner placas, la casa es ser perfecta, cumplir todas las condiciones, pero resulta que el cliente es autónomo y tiene una deuda con la seguridad social. Fin de la historia. Y eso se escapa a lo que vais a poder ver en el día a día, ¿vale? O sea, quiero decir que se escapa a vuestro control. Pero bueno, presentamos esos 8, 10 documentos. Hay un tiempo, hay un periodo entonces en el que la administración revisa esos documentos. Como ya habéis podido ver, la administración tiene pues muchas veces la cualidad de hacer complicado lo sencillo. Entonces pide 8 documentos y tarda 7 meses o un año en revisarlos. Y tenemos que estar esperando porque no tenemos normalmente, no hay ninguna opción de acelerar ese proceso.
Una vez que revisas esos documentos pueden pasar dos cosas. No está conforme con alguno de ellos, entonces pide subsanar, pide que aportemos más detalle del presupuesto, que la memoria técnica no contenía no sé qué dato, que el DNI no se veía bien la foto, lo que sea. Entonces, hay que hacer ese proceso, entregar lo que nos pide la administración y volvemos otra vez al proceso de revisión. Y ya sea con esa subsanación de por medio o sin que la hubiera, si la administración está conforme con los documentos que hemos presentado, otorga la ayuda. ¿Qué significa otorga la ayuda? Y yo le doy a usted el derecho a cobrar esta ayuda, pero ahora usted demuéstreme que va a hacer o ha hecho lo que me ha dicho que iba a hacer con la ayuda. Entonces, entramos en un proceso de justificación. Ahí es importante, salvo excepciones muy raras, que no quiero entrar en casos específicos que los pueda haber, lo que nos va a decir la administración es, uno de los documentos básicos de toda justificación es, demuéstreme que ha pagado lo que me ha dicho que iba a hacer. En la justificación, obviamente, también hay otros documentos, fotos de la instalación, declaración responsable de A, B, C, lo que sea, un montón. Otros, pues ahora va a haber, en las justificaciones del Real Decreto de Autoconsumo, va a haber otros 12, 13, 14 documentos que van a solicitar. Ya estamos hablando de una carga documental grande. Y eso, lo peor es que recae sobre todo en vosotros, en los instaladores, porque al final son pues el técnico competente, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que hemos entregado esos documentos de justificación, la administración vuelve a revisarlos. Si no está conforme, volvemos a lo anterior, puede pedirnos subsanar algunos. Si está conforme, lo aprueba y desde entonces es cuando emitirá los pagos a los beneficiarios. Es decir, que nos estamos poniendo sin querer, desde que se solicita la ayuda, o veis a un cliente y hacéis el presupuesto, hasta que ese cliente reciba el dinero de la administración, va a pasar mucho tiempo. Mucho tiempo. Esa es la primera expectativa que tenemos que tener. Si el cliente va a hacer una instalación de 15.000 euros, que le subvencionan 10.000, pero no tiene esos 15.000 para pagar, mal asunto. Mal asunto, porque alguien tiene que adelantar ese dinero y no va a ser la administración. ¿Vale? Entonces, obviamente tampoco os recomendaría que fuerais vosotros. Eso por descontado, porque al final dependéis de que la subvención se la otorguen o no. Y como he introducido antes, se la podrían otorgar por causas que escapan a vuestro control. O sea, no otorgar. Y si se la denegaran en ese caso, el cliente, una vez que ya piensa que no va a pagar, no va a hacerlo. Y corréis un riesgo innecesario. Esto por las subvenciones, ¿vale? Entonces, yo creo que la idea que lo que tenemos que quedar es eso. El dinero se adelanta, lo adelanta el cliente. Los trámites son lentos y los trámites suelen requerir una carga de documentación relativamente grande, ¿vale? Es una pena porque la verdad es que se podría hacer más fácil. Yo siempre, y esto lo digo en muchas, ¿cómo se llama? Pongo siempre algún ejemplo de este estilo en muchas charlas que doy o en conversaciones en las que estoy en este ámbito, que es, hombre, si yo, David Ross, tengo una casa, pongo placas, Iberdrola dice que me ha puesto placas, yo pago a Iberdrola X dinero por ponérselas, son empresas auditadas, etcétera, etcétera, bla, bla, lo que sea, malo será que Iberdrola haya entrado en una especie de agujero oscuro en el que quiere timar dinero a la administración con personas físicas anónimas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, no hacen eso, sino que complican y piden un montón de documentación. La parte que hay que tener clara en esto es, hay que tener claro, para evitar que el proceso se alargue más de la cuenta, qué documentación es, cómo tiene que estar esa documentación, que si hay que agregar una línea más al presupuesto, aunque sea cero, se agregue y evitamos problemas. Y que hay que estar asesorado porque muchas veces, teniendo en cuenta que las subvenciones son potentes, ¿no? Son de unas cantidades relevantes, muchas veces llegan a un 50% a lo mejor de la instalación o incluso más. Claro, hay que estar preparado para ello. Un cliente que le gestiona a alguien la subvención o no, no hay color. Ahora mismo, sobre todo por las cantidades que son, ¿vale? Pero luego hay un segundo argumento que es a lo que vamos a pasar ahora, que es no solo hay subvenciones, no solo hay subvenciones, incluso hay otros mecanismos o otro tipo de incentivos que son más sencillos de tramitar que las subvenciones y no tienen por qué ser inferiores, pueden ser incluso superiores, ¿vale?
Y ahora voy a hablar de dos que son los dos típicos que hay. Bueno, subvenciones hemos dicho, hemos hablado de que hay de Real Decreto 477 para autoconsumo, que es el que más, ¿no? se ha llevado, que son más de 1.000 millones, todas las comunidades autónomas, etcétera. Pero bueno, hay eso, hay un Real Decreto 853 con 3.500 millones hasta este año para rehabilitación energética en general, no incluye solo autoconsumo, pero está dentro. Hay líneas de subvención que son para industria. Las islas, por su insularidad, tienen unos presupuestos exagerados y hay muchísimas más líneas. Las empresas turísticas tienen una línea concreta porque fueron a pedir a Europa una con especificidades para el sector turístico. Y estas se acabarán y vendrán otras. O dotarán de más fondos a las actuales o cambiarán algunas cosas y vendrán otras. Es decir, que subvenciones siempre va a haber. Van a ser diferentes, o sea, van cambiando, no es una cosa muy estable, sino que tienen unos periodos. Estas tienen periodos amplios, pero podrían tener periodos muy cortitos y hay que ir esperando a cada convocatoria. Ojo, también hay subvenciones a nivel local, ¿eh? O sea, que el Ayuntamiento de Móstoles saca una subvención, obviamente son de importes muy inferiores, pero a lo mejor saca 200.000 euros para poner autoconsumo en Móstoles y los primeros que lleguen pues se llevan esos 200.000 euros. Hay comunidades autónomas que sacan sus líneas de subvención por su cuenta. Si hacéis rehabilitación energética y no solo subvenciones, también veréis pues, que ahí puede haber un plan renove ventanas o calderas o hay una gran variedad de ayudas, ¿vale? Luego, un último tema importante, un inciso importante, normalmente, aunque la regulación sea estatal, la gestión se suele derivar en las comunidades autónomas. El marrón, digamos, que se pasa a las comunidades autónomas, ¿vale? ¿Qué implica esto? Para los que trabajéis sobre todo en varios territorios, que cada comunidad autónoma, aunque el fondo sea parecido y la normativa sea igual, hace un trámite un poquito diferente y pide un documento un poquito diferente. Y a lo mejor hay unas normas un poquito diferentes. Por ejemplo, autoconsumo. En Galicia solo puede tramitar la subvención una empresa instaladora gallega. En fin, no la puede solicitar ni el propio beneficiario. ¿Vale? Madrid tienes una figura que se llama delegado mandatario, que es una especie de representante global y es el que esté dado de alta ahí, es el que gestiona por parte de los clientes. Puede ser instalador o no. Yo soy delegado mandatario, Auxerre lo es, y nosotros no somos instaladores. No sabemos instalar, no podemos hacerlo, no tenemos ningún expertise en ello. Cataluña es un documento de representación ¿cómo se llama? Del beneficiario, del cliente, muy sencillito, y lo puede tramitar cualquiera que tenga ese poder de representación. ¿Vale? Bien. No sé, Andalucía solo puede ser el beneficiario o empresa instaladora, pero no puede haber una representación a un tercero como en Cataluña. Entonces, bueno, que esas cositas dependen de cada comunidad autónoma, ¿vale? Hay casos para... Te voy a hacer un par de preguntillas. Bueno, más preguntas, eso ahora me contarás, son apuntes. Yo lo que veo es, por todo lo que cuentas, veo dos puntos clave, ¿vale? Sobre todo para lo que quizá interesa más a la gente que nos está viendo, que sobre todo serán empresas instaladoras y que tienen que lidiar con el proceso de tramitar las instalaciones, lo que veo es, por un lado, es un proceso extendido en el tiempo desde la venta, ¿vale? Sí. Hay que mantener una comunicación directa con el cliente para intercambiarnos documentación, que puede incluso cambiar desde la primera fase de la presentación hasta la segunda. Es decir, yo puedo empezar la tramitación, pedirte un documento, a los 3 meses ese documento ya no es válido porque, por ejemplo, es una declaración estar al corriente de pagos con Hacienda, de repente ese certificado ya no te vale. Entonces, la gestión de intercambiar la documentación con el cliente es complicada, por tanto, yo veo que ahí hay una importante necesidad de tener ese control a través de algún tipo de herramienta de digitalización. Comentaba al principio que vosotros también sois o tenéis mucho foco en la digitalización, igual que nosotros, evidentemente en Santropy, que lo que hacemos es digitalizar procesos. Entonces veo que ahí hay un foco importante. Y luego lo que veo es que es muy importante tener muy claro y estar muy al día de las diferentes líneas de incentivos que hay en cada comunidad autónoma y cómo se procesan, incluso no solo dentro de la misma comunidad autónoma, sino en diferentes sectores de actividad o tipología de cliente. Entonces, te lanzo una pregunta. ¿Cuál crees que es o cuál recomendarías tú que es la mejor forma de estar al día de tanto qué líneas hay disponibles y cómo se tramitan estas líneas? Ahí mi recomendación es estar asesorado por un experto. Puede estar al día cualquiera, ¿eh? O sea, estos son normas legales públicas, es boletín oficial del Estado, boletín oficial de la comunidad autónoma.
Lo que pasa que me imagino que si cualquiera de vosotros coge un boletín oficial de la comunidad autónoma y se va a ver pues cualquier real decreto de estos y ve un real decreto que tiene 60, 70 páginas, pues seguramente no sea la lectura más agradable que va a tener. Y muchas veces parte de esa normativa está vinculada a otra normativa, pues a Ley General de Subvenciones, a lo que sea, ¿no? Determinados contentos. Entonces, sinceramente, si se quiere entrar aquí con todo y estar seguro, ¿no? Y evitar riesgos, es estar asesorados. Es la mayor, vamos, el principal consejo, ¿no? De no incurrir en riesgos que puedan llevar a la empresa a estar en unos términos no deseados, ya sea por demasiada carga burocrática, porque pues, nos complica la vida tener que leer y estar actualizados de qué subvenciones hay, etcétera, sino delegarlo en alguien que por economía de escala, ¿no? Pues tiene mejores resultados, básicamente. Claro. Hay buscadores de subvenciones abiertos que funcionan muy bien, ¿eh? O sea, la documentación que se basa en mi análisis, o sea, la documentación que nosotros analizamos y damos es abierta. El análisis es lo que tiene valor porque reduce muchísimo el tiempo que dedicas, ¿no? Y sobre todo te aseguras mucho más que lo has entendido bien. Claro. Es el principal valor añadido que se ofrece. Sí, muy bien. Vale. Y luego, como decíamos, ¿no? Pues pasando de las subvenciones, pues pasando a pues, la otra parte, ¿no? En vez del pagar dinero, el dejar de cobrarlo. Y el dejar de cobrarlo en autoconsumo hay dos líneas muy importantes que yo creo que tenemos que tener en cuenta o debéis tener en cuenta todos para que la conversación con los clientes sea global. Y esto os va a diferenciar porque igual que en subvenciones hay errores, siempre hay errores. Hay gente que dice, no, son hasta 3.000 euros para placas. No hay ningún límite, pero bueno, eso se lo veo a empresas grandísimas en los claims comerciales, ¿eh? O sea, pero bueno, pero más o menos parece que está muy manido, ¿no? Que está muy encima, que hay mucha información. Yo, sinceramente, veo muy poca información y veo algo diferencial el tema de IBI e IRPF, porque no está. Y tenemos varios clientes en los que, aparte de que llevan menos trabajo, reciben más dinero o se ahorran más por cualquiera de estas de estos incentivos que por las subvenciones sí, ¿vale? Ahora os pondré luego un ejemplo que va a ser, que yo creo que va a ser muy ilustrativo. El IBI que os quiero dejar, el IBI es un impuesto local, lo conocéis todos, lo pagáis todos por vuestras casas, o sea que no os voy a descubrir nada, pero el IBI tiene ciertas bonificaciones. Hay algunas bonificaciones que son obligatorias, es decir, que el Estado obliga a todos los ayuntamientos que bonifiquen cuando hay viviendas de protección oficial, cuando hay algún sector específico. Da igual, no es interesante, o sea, no estás atento a lo mismo. Y hay otras bonificaciones que son potestativas, es decir, que son opción del ayuntamiento regularlas o no, ¿vale? En este caso, la de autoconsumo es potestativa, es opcional. Mi experiencia, más o menos la mitad de los ayuntamientos, y el número va hacia arriba, no hacia abajo, han regulado una bonificación fiscal en el IBI por poner placas solares, ¿vale? Por además, esto es por poner placas para el aprovechamiento, ya sea eléctrico o térmico. Es la característica. ¿Cómo funciona esta bonificación? X%, X años. Básicamente, eso es lo que hay que quedarse. Depende de cada ayuntamiento. O sea, que aquí lo que hay que tener es una base de datos brutal, porque hay 8.000 y pico ayuntamientos en España, que muchos son muy pequeñitos y no se van a ver, pero bueno, y las ordenanzas van cambiando. Y igual que las leyes tienen mucha publicidad porque salen del Estado, la ordenanza fiscal de Sabadell pues no tiene mucha publicidad. No salen en las noticias, la gente no tiene por qué estar informada cuando la ha cambiado el ayuntamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algunos ayuntamientos únicamente lo que establecen es si usted pone placas, tiene X años, X%, una típica 50% de bonificación, 5 años. Y hay otros que establecen pues algunos criterios, ¿no? Pues oye, tiene que tener al menos un X% de autoconsumo. La casa tiene que tener pues como máximo un valor catastral de 500.000 euros, porque si no, pues ya considero que usted es rico, entonces no se la doy. Algunos, los menos, pero algunos tienen algún requisito. Ese requisito depende única y exclusivamente del ayuntamiento. ¿Vale? Aquí, pues lo que os decía, el ejemplo que os decía, pues cualquier municipio que tenga un unifamiliar, que es vuestro cliente tipo, que a lo mejor pague 1.000 euros de IBI, que no es nada raro, pues un 50% 5 años son 2.500. A lo mejor ya empata la subvención. Y hay ayuntamientos que, o sea, Sevilla tiene 30 años de bonificación en el IBI, por ejemplo. O sea, que hay ayuntamientos
que es exagerado. Esto es importante también porque conocerlo os da una entrada completamente diferente. Ir a un ayuntamiento en el que haya predominantemente unifamiliares y además tenga una buena bonificación, es un lugar donde se vende mucho más fácil que donde no lo haya. El proceso del IBI es más sencillo. ¿Por qué? Porque nos ahorramos una fase. Se solicita, serán los documentos que el ayuntamiento haya pedido, puede haber una subsanación, o sea, que nos pidan esa aclaración de esos documentos, pero una vez que los han recibido y está conforme el ayuntamiento, aplica la bonificación. No hay una justificación, porque nunca hay dinero que llegue al destinatario. Entonces, al no haber dinero, no hay que justificar para qué se utiliza el dinero, ¿vale? Solo hay que justificar que se ha realizado la instalación. Igual que las subvenciones sí se pueden pedir antes de hacer la instalación y a veces sujetar que se haga o no se haga a que te la den. Aquí en el IBI es, no, usted ya lo ha hecho y luego me lo pide. Y como si lo ha hecho, me lo va a demostrar, ya está, pues se lo doy. Es más automático. Aquí, David, perdona, cuanto a Sí. la tramitación o la solicitud de la reducción del IBI, aquí aplica lo mismo o criterios parecidos a la hora de solicitar la subvención, es decir, tiene que hacerlo el beneficiario, puede hacerlo la empresa instaladora, puede hacerlo un tercero con autorización, un poder. ¿Cómo funciona aquí? Y hay ayuntamientos que tienen regulado, tienen sus sedes electrónicas más desarrolladas, normalmente ayuntamientos de cierto tamaño, ¿vale? Pocos, sinceramente, porque bueno, pues eso cuesta un dinero y la mayoría de los ayuntamientos no tienen presupuesto para hacer esas cosas. Y luego la mayor parte de los ayuntamientos lo que tienen es o comunicación directa con el ayuntamiento o se pueden presentar o se puede comunicar uno con el ayuntamiento a partir de una plataforma global del Estado que se llama Red Sara, ¿vale? Que ahí están obligadas todas las administraciones a poder recibir documentación. Vale. Entonces, a través de Red Sara, que es obligatorio para todos los ayuntamientos, con una representación simple hacia cualquiera, es suficiente. ¿Vale? Aquí los criterios de representación o de quién lo presenta son mucho más sencillos. Debería ser el beneficiario siempre, es decir, el cliente, o alguien a quien el cliente haya autorizado a hacerlo en su nombre, pero que puede ser cualquiera, no tiene por qué ser el instalador o no instalador, es irrelevante. Vale. ¿Vale? ¿Qué es lo clave aquí? Igual que decíamos antes para las subvenciones, estar informados, saber las actualizaciones, etcétera. Aquí tener una base de datos actualizada de los municipios y cómo aplican. O sea, es decir, municipio X, cuál es la bonificación, qué documentos me pide, qué documentos o qué requisitos. Ya está. Eso nosotros, por ejemplo, tenemos una base de datos potente, hay alguna otra en el mercado. Se puede hacer, hay incluso buscadores medio públicos. Lo que puede tener aquí cuando algo es gratis es el miedo de que esté bien actualizado o no, porque, como os decía, no es tan público la subvención, o sea, no es tan público como se modifican las ordenanzas fiscales de cada municipio. Entonces, bueno, pues yo puedo buscar ahora en marzo de 2023 todas las ordenanzas españolas, porque tengo un equipo entero dedicándome a ello, y a lo mejor no van a cambiar todas, pero a lo mejor en junio han cambiado 70. Y si no estoy atento, pues estoy dando mala información, si no actualizo, ¿no? Constantemente. Pero bueno, el IBI tener en cuenta que depende de cada ayuntamiento, puede ser cero, pero también puede ser muy relevante. Puede ser una ayuda muy relevante. Más se alarga más en el tiempo en el sentido de que son muchos años, es un porcentaje cada año, pero también la tramitación es más automática. Entonces, bueno, pues oye, seguramente el descuento del primer año lo vean incluso antes que recibir la subvención. Entonces, ellos ya ven que está aplicando, ¿no? El cliente. Además, David, perdona, te interrumpo otro momentillo. Nosotros vemos mucho que en las propuestas de autoconsumo, en los presupuestos, las subvenciones, depende un poco de la filosofía de la empresa, ¿vale? Pero normalmente, y además lo que nosotros recomendamos es que las subvenciones no se tomen por hechas, no se den por hechas a la hora de definir retorno de la inversión, sobre todo retorno a la inversión, porque el presupuesto está claro que aunque sea la subvención, tú tienes que poner el dinero, como bien has dicho, ¿vale? Pero el retorno a la inversión normalmente se suele pecar de incluir ya las subvenciones, ¿no? Entonces, eso evidentemente genera un riesgo, pero podemos decir que las deducciones de IBI, ahora vas a hablar de la de IRPF, yo como empresa instaladora las puedo ofrecer con bastante certeza, ¿no? Las puedo incluir en el balance económico con bastante certeza, evidentemente, una coletilla de, oye, dependerá de tu situación y de las condiciones del ayuntamiento, pero puedo estar seguro de que en un gran porcentaje de los casos se van a materializar. Sí, la verdad es que sí. Y son más rápidas. O sea, que eso también es un tema que para esa expectativa de clientes es algo interesante, ¿no? Totalmente. Y luego, pasando a la última, hay una tercera que a mí la verdad es que me parece
que es el patito feo, no sé por qué. Es la de la que menos se habla, pero sinceramente es la más automática y a veces la más potente en cuanto a términos económicos, que es el IRPF, ¿vale? El IRPF obviamente pues solo va a funcionar con personas físicas. Si tenéis clientes que sean personas jurídicas o negocios, no va a funcionar. Si alguien, que os habrá pasado muchísimas veces, un autónomo os pide que se lo hagáis a nombre de él como autónomo para que así el IVA se lo deduce, etcétera, etcétera, pues entonces el IRPF no lo va a poder aplicar. Pero en la mayoría de los casos de los clientes que lo ponen en su vivienda habitual o en su residencia, el IRPF tiene 3 deducciones por eficiencia energética, ¿vale? Una primera, que es más enfocado a pues, cambios de caldera, cambios de ventanas, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que voy a obviarla. Además es la más pequeña, o sea que voy a obviarla. Para centrarnos en las dos que tienen, son muy similares entre sí, ¿vale? Y son por hacer obras de eficiencia energética que reduzcan tu consumo de energía primaria al menos un 30%, de energía primaria no renovable, al menos un 30%, o mejoren tu calificación energética y termines en una letra B o A, ¿vale? Imaginémonos que solo ahorras un 12%, pero pasas de una C a una B. En cualquiera de esos dos casos tienes derecho a una deducción que es, si tu vivienda está en un bloque de pisos, o sea, es una vivienda, digamos, normal, ¿vale? Ahora voy a decir lo que no es normal, es un 40% de las obras, ¿vale? Hasta ciertos máximos, hasta un máximo de 5.000 euros. O sea, básicamente, hasta un máximo de 7.500 euros, es decir, 3.000 euros de deducción máxima. Pero hay una segunda que es a nivel edificio, cuando la obra es a nivel edificio. ¿Qué pasa? Que la agencia tributaria considera que una vivienda unifamiliar, sea adosado o individual, es un edificio, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente que instala placas tiene un edificio. Obviamente, o sea, serán menos los casos que sean una comunidad de vecinos o que lo pongáis en la terraza de alguien que lo pongáis en una vivienda unifamiliar. Aquí la deducción es de hasta el 60% con un máximo de 5.000, es decir, los mismos 3.000 euros que antes, con la diferencia que si te sobra deducción un año lo puedes aplicar los 2 siguientes. Es decir, podrías llegar a 9.000 en total. ¿Vale? Podrías aplicar 3.000 3 años. ¿Cómo se calcula la deducción? Importe pagado por obras de rehabilitación energética, que pueden ser placas, pero no tienen por qué solo serlo. O sea, podría ser aerotermia, podría ser poner una bomba de calor, podría ser cambiar la caldera, podría ser lo que fuera. El 60% de esas obras, eso sí, hay que restar las ayudas que se hayan pedido. Si se han pedido ayudas, subvenciones, hay que restarlo en el cálculo. Solo hay que restarlo si se han otorgado subvenciones, pero sinceramente, si ya se han pedido y se cree que se van a conseguir, nuestra posición cuando lo tramitamos para clientes es restarlas ya, porque si no, en el momento que se concedan, la declaración estaría mal hecha, habría que volver a presentarla. Entonces, no es algo interesante. Aquí, como obviamente hace falta un certificado energético antes de la instalación y uno después, porque los resultados del certificado energético son los que van a dar lugar a que se dé o no se dé la deducción de IRPF. Pero imaginémonos, obra de 2022, noviembre, hago los certificados energéticos. En teoría tenía que haber tenido los dos en el 2022, pero bueno, incluso que tenga el posterior en 2023 funcionaría. Abre el periodo de presentación de la declaración de la renta el 11 de abril, dentro de 2 semanas. Presento mi declaración de la renta y automáticamente al presentarla me sale o más a devolver o menos a pagar. Ya está. Si Hacienda no me investiga, obviamente Hacienda siempre te puede investigar por eso o por cualquier otra cosa. Pero si Hacienda no me investiga, en ese momento de presentar la declaración, fin. No hay que adjuntar ningún documento, hay que tener los certificados energéticos, pero no hay que adjuntarlos porque la declaración de la renta no se pueden adjuntar. No hay que adjuntar ninguna documentación ni memoria técnica, absolutamente nada. Habrá que tener la justificación por si acaso Hacienda, que seguramente lo hará aleatoriamente, no lo va a hacer a todo el mundo ni mucho menos, decide revisar alguna declaración para ver si es cierto. Pero es muy automática y funciona en el mismo momento de presentación. Ahí recibes el ahorro. Entonces, es una cosa muy, 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 muy interesante. De hecho, y termino con esto, que me estoy extendiendo un poquito más de lo que quería. Os quería poner un ejemplo práctico que creo que es muy interesante, aplicando todo, porque son compatibles entre sí, ¿vale? Las tres. Es lo que hemos hablado, una triple vertiente,
subvenciones, deducciones de IRPF, bonificaciones de IBI, ¿no? Aquí hablo un poco de, esto os lo pasamos, Sí. hablo de las principales características que van teniendo, ¿no? Pues cada uno de ellos es muy simple, es muy sencillo, muy fácil de leer, porque pues, luego, si no, hay mucha complicación por detrás, pero no tiene sentido, ¿no? En una presentación informativa. El ejemplo práctico, ¿no? Ponía aquí, si lo estáis viendo, lo podéis seguir más o menos, ¿no? Pues una persona, propietaria de una vivienda unifamiliar, que realiza una instalación de 7 kilovatios en paneles y pone unas baterías de 6 kilovatios, ¿vale? Hora. Coste de la obra, 17.000 euros. Vivienda Salamanca, IBI de 1.000 euros anuales. Cosas que no resultarán nada extrañas. A lo mejor, pues siempre, por poner paneles más almacenamiento, 17, pues es una obra grandecita, pero bueno, es una instalación normal y corriente que podéis ver muchísimas veces. Subvenciones. ¿Qué tenemos? Por la instalación de placas, 600 euros por kilovatio. No hay reto demográfico, es un poquito más, porque Salamanca es una ciudad grande, o sea que no estoy poniendo el mejor de los casos. Más el almacenamiento, 400 euros por kilovatio hora, 7.800 euros de subvención. Tarda menos tiempo conseguirla, pero conseguiremos esa subvención. Deducción de IRPF, 17.000 menos los 7.800 euros que hemos pedido, hemos solicitado subvención, 5.400 por el 60%, 5.496. Lo que os decía, 3.000 en la declaración de ese ejercicio y los 2.496 restantes en la siguiente. Bonificación de IBI. Un caso que no es nada raro, es bastante habitual. 50%, 5 años. Tampoco me voy al mejor de los casos. 2.500 euros de bonificación durante 5 años, 500 al año. Total de incentivos entre uno y otro, 15.800, es decir, el 93% del coste de la instalación. Y esto es un caso que podría pasar perfectamente. Está financiado. Está financiada por uno u otros incentivos. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que quiero, lo que me gustaría que se quedara como concepto, que la unión, ¿no? de varias cosas compatibles es lo que puede marcar la diferencia y que tener, pues yo creo que algunos datos básicos claros, sobre todo para poder mantener la conversación con el cliente, que muchas veces también mezcla una cosa con la otra, etcétera, os puede dar seguramente un punto de diferenciación con vuestra competencia, porque os dé pues una seguridad, ¿no? Transmitáis una seguridad y un saber hacer que, aparte de, obviamente, la parte técnica, que es vuestra, que os pueda dar una diferenciación pues que mejore vuestra venta, vamos. Ujú. Pues oye, David, muchísimas gracias. La verdad que la explicación ha sido muy buena, ha sido muy al grano. Además, yo creo que este caso práctico, que de nuevo os enviaremos, os pasaremos la opción de poder descargar este documento, ¿vale? Para que lo podáis revisar tranquilamente, que yo creo que es muy útil. Yo me he quedado con bastantes cosas, he estado ahí apuntando, he rellenado unas cuantas de hojas. Así que ahora vamos a dar paso a las preguntas. Ya se han ido lanzando unas pocas y yo tengo aquí apuntadas algunas, empezando por Carlos, que nos preguntaba, ¿desde cuándo un cliente puede solicitar la subvención en Next Generation? ¿Desde antes de firmar el contrato de la compraventa o desde que se ha realizado la instalación? Una subvención se puede solicitar siempre, siempre en cualquier momento, se haya realizado la instalación o no. Y de hecho, podría ser que solo se realice la instalación después de que esté concedido, porque el cliente no lo va a hacer si no le van a dar esa parte, ¿vale? Otra cosa es que se reciba el importe, que es lo que hemos dicho. Primero se paga y después se recibe. Y hago aquí un inciso pequeñito. Subvenciones para personas físicas o para empresas. Personas físicas lo pueden pedir siempre, antes, durante, después. Da igual. No hace falta presentar facturas, por ejemplo. ¿O sí? Para solicitarla, no. Vale. Solo es la intención de hacerlo. Seguramente tengas que tener un proyecto, pero no tienes que tener una factura, ¿vale? De hecho, puedes sujetar a hacer o no la instalación a que te den la subvención. Ya. Como hemos dicho, esto es un mensaje para todos, como hemos dicho, las subvenciones tardan mucho tiempo. Yo no os recomendaría que le ofrecierais esa opción a los clientes, porque os vais a quedar en un limbo durante muchos meses que os causa un trabajo que puede que no os extienda mucho en el tiempo o que no se la den y luego no tengáis, ¿no? esa instalación. O sea que yo le intentaría no sujetar, si podéis. Pero un inciso importante es empresa, ¿vale? Si el 90% de las subvenciones que van a empresa, digo autónomo, a negocios, hay un componente que se llama efecto incentivador. Y esto quiere decir que la instalación, la subvención debe solicitarse antes de que exista un compromiso firme de ejecución. Obviamente antes de que se haya hecho la instalación, pero incluso antes de que se haya aceptado una oferta por escrito. Vale. Lo de la oferta es relativamente sencillo. No la presentas firmada y ya está.
es no cometer el fallo, ¿no? Pero bueno, si está hecha la instalación, estamos fuera. Vale, ok. Vale, por aquí nos preguntaban si qué pasa con la deducción de IBI en industrias y comercios. El ayuntamiento, igual que puede regular, o sea, puede bonificar o no, puede decidir a quién bonifica, ¿vale? Por ejemplo, Madrid Capital, la bonificación de IBI es exactamente igual para un inmueble residencial que para un inmueble no residencial, que para una industria o para un comercio. En la mayoría de los ayuntamientos se debe decir que solo se bonifica los inmuebles residenciales. Eso es la norma. Pero depende de cada ayuntamiento y hay unos cuantos que también la tienen para el mundo empresarial. Vale, muy bien. Bueno, yo creo que se la ha respondido, pero como me parece interesante, la puedes volver a comentar, que preguntaba Jaime que cómo se justifica la reducción del consumo energético de energía primaria no renovable en un 30%. A partir de los resultados de dos certificados energéticos, uno previo a la instalación y uno posterior. ¿Vale? Como los certificados energéticos, al final lo que recogen es el consumo. Bueno, el arquitecto o ingeniero que vaya a hacerlos recoge, en base a cómo está configurada una vivienda, una estimación del consumo de energía que tiene. Como si has puesto una instalación, esa estimación del consumo de energía que tiene va a cambiar. Si entre una y otra cifra, entre un certificado y otro, hay una reducción del 30%, se mejora la calificación y se termina en una B y una A, tienes derecho a aplicar la deducción. Si no, no. Hay clientes que no llegaron al 30%, pero pueden hacer acciones para llegar y volver a coger un certificado después o identificarlo antes. Con fotovoltaica pasa mucho. Yo la idea que tengo es, si un cliente tiene una caldera de gas, o sea, si un cliente, digamos que la calefacción es a base de gas, el 60-70% del consumo total va a ser por el gas. Entonces, Claro. por mucho que pongamos placa y dejemos de consumir electricidad, no vamos a llegar a esa baja del 30% o muy pocas veces. Solución, que instale dos bombas de calor que son relativamente fáciles y cómodas, y claro, como va a reducir mucho el consumo de calefacción y la bomba de calor de tirar de electricidad va a llegar al 30%. Claro. Vale, preguntaban también, bueno, Jaime decía que si ha entendido, o lo que ha entendido él es que se debe solicitar la subvención antes de firmar el contrato de instalación. Esto es lo que has hablado de incentivar compromiso. Explícalo un poquito más. Si es empresa, sí. Si es residencial, no importa. Vale. ¿Y por qué si es empresa sí hay que, o se debe? Porque hay un componente común a todas las subvenciones, que es que el Estado, para justificar que destina un dinero a un fin X, lo que tiene que cumplir o lo que tiene que demostrar es que ese destino de fondos incentiva a hacer la actividad que antes no se hubiera hecho. Claro. ¿Vale? Claro. Entonces, ese es el motivo. Se llama efecto incentivador y es básicamente. Luego, la realidad es que yo la pido y a lo mejor lo voy a hacer, me lo den o no me lo den. Y empiezo a hacerlo el día siguiente de que la haya pedido. Pero, pues digamos que el requisito legal para esto es: no, yo la pido antes de empezar a hacerlo. Porque el hecho de que me la vayan a dar es lo que me incentiva a hacerlo. ¿Vale? O que me la puedan dar. Sí, perdonas, David, ¿cómo se demuestra esto? Has dicho que acreditando una oferta con fecha Claro, anterior. el asunto es que no haya, al revés, que nadie pueda acreditar que había un compromiso firme de ejecución cuando lo solicitaste. Claro. ¿Vale? Vale. Normalmente en residencial este requisito nunca se exige. ¿Vale? Podría ser que lo exigieran, pero normalmente es muy, muy, muy raro que lo exijan. Entonces, en residencial se puede pedir después de haber hecho una instalación perfectamente. Claro, vale. Vale, más preguntas por aquí. Nos decía Josu, ¿qué pasa con el ratio de batería partido kilovatio pico? En la revisión del año pasado se subió a 5, pero en la Comunidad Valenciana, entiendo que se refiere, que ha puesto CV, por ejemplo, sigue en 2. Será porque la Comunidad Valenciana seguramente no ha actualizado su norma, pero si se subió a 5 en el 477, que es lo que pasó, es el 477, digamos que es la base para todos los decretos autonómicos. Entonces deberían todos funcionar en base a lo que pone la regulación estatal, ¿vale? Porque las comunidades autónomas aquí no tienen un margen para cambiar bases reguladoras, tienen un pequeño margen para cambiar la gestión, pero los importes son los mismos, las características son las mismas,
los requisitos son los mismos, ¿vale? Al estar cambiado en este tipo de normas que tienen, digamos que una norma madre estatal y luego una norma replicada en cada comunidad autónoma, las reglas del juego las fija el Estado. Entonces, en la medida que el Estado actualice las reglas del juego, automáticamente las comunidades autónomas tienen que hacerse eco de ello. ¿Puedes explicar un poco para aquellos que no lo tengan muy controlado este ratio a qué se refiere? Entiendo que es la dimensión relativa de batería de kilovatio, pero bueno, si lo puedes aclarar. Pues, sí, lo que decíamos es un tema más técnico, pero lo que venía a decir es que no puede haber, si lo estoy haciendo bien, es igual, o sea, hay dos criterios básicos, ¿no? En estos decretos. El tema de autoconsumo puro, que es, y perdón que lo meta un poco, que es que el 80% sea autoconsumo. Esto quiere decir que tú no produzcas más de un 125% de la energía que consumes, si hacemos el reto al revés. Y la otra, que es que tú no tengas baterías que dupliquen, ¿vale? O sea, perdón, que 2 a 1 era que tu potencia pico sea al menos el doble que tu batería. Eso lo cambiaron ¿vale? a 5, pero bueno, es un tema más técnico, eso de pues, kilovatio pico, que es como se mide. Yo no soy ingeniero, pero bueno, o sea, si me equivoco en algo, os pido perdón. Kilovatio pico es como se mide la potencia que tiene la placa, a kilovatio hora, que es como se mide la suma de capacidad que tiene la batería. Me preguntan también, Andrea, ¿qué pasa si la vivienda es de nueva construcción o tiene un consumo actual, ¿vale? Pero prevé aumentar su consumo? ¿Cómo justificamos para poder recibir la subvención? La subvención, el hecho de que sea autoconsumo, básicamente es a base de una declaración responsable. Es decir, no hay datos, no hay que aportar ningún dato. Lo que hay que decir es, yo como técnico y en base a la información que tengo, creo o declaro responsablemente que sí que se va a cumplir ese 80%, ¿vale? Claro. Entonces, si se estima, se puede perfectamente. Hay un técnico, que seréis vosotros, seguramente, que tenéis que firmar un documento que tiene que presentarse con la subvención. Claro, de hecho, eso es lo que te iba a preguntar antes, se me ha olvidado, que es a la hora de presentar el certificado de eficiencia energética, ¿lo puede presentar, lo puede hacer la misma empresa instaladora o tiene que ser un tercero? Bueno, cualquier certificado válido Claro. lo puede hacer quien sea. Claro, vale, y en este caso que preguntaba Andrea de vivienda nueva, claro, tú no puedes acreditar una mejora de la eficiencia energética, una reducción del consumo de energía primaria. En todo caso, podrías acreditar una reducción frente a esa misma vivienda nueva no tener paneles solares. ¿Podría ser así? O quizás un caso muy rebuscado. No, exacto, sí, lo puedes tener, pero ten en cuenta que, bueno, además, si es vivienda nueva, al vender, al adquirirla, ya hay un certificado energético obligatorio en una Pero creo transacción que se de vivienda. refiere a nueva construcción. Sí, por eso, pero si bueno, si te autopromocionas igual no, pero digo que si yo compro una vivienda nueva mañana, un chalet en cualquier sitio, a mí el constructor, el promotor, cuando me venda, me tiene que dar un certificado energético con la vivienda, por ley. Entonces, Claro. yo lo que tendría que hacer es comprarla, al día siguiente poner placas y pedir otro. Claro. Y ya tengo la comparativa. Vale, Salva nos pregunta las cantidades en PYME y residencial, nos dice que cree que varían. ¿Dónde se recoge esa variación? No sé si se refiere a las cantidades en cuanto a subvención, cantidades en cuanto a IBI, pero bueno, no sé si puedes decir Imagino algo. que se refiere a las subvenciones, porque el IBI va a depender de cada ayuntamiento, entonces es imposible dar una cifra exacta. En IRPF solo sirve para la persona física, porque las personas jurídicas o los negocios, o sea, las personas jurídicas no presentan IRPF, o sea que la comparativa tampoco saldría. Y en subvención depende de cada subvención. Si estamos hablando del 477, que es la más típica, digamos, ¿no? La que hemos usado más. En residencial el cálculo es objetivo, es decir, son euros por kilovatio, en este caso son 600. Puede haber alguna bonificación, pero bueno, alguna variación dependiendo de algunos criterios, pero lo básico hay que considerar, que es el 90% de los casos, es 600 euros por kilovatio de pico de potencia instalada para la placa y 490 euros por kilovatio hora en batería. Esto en residencial. En residencial, administración pública, todo lo que no tenga que ver con negocio, ¿vale? ¿Cómo se llama? En empresa. En empresa depende del tamaño de empresa. Del tamaño de empresa y la magnitud de la instalación. Es decir, el caso típico, que serán de 10 a 100 kilovatios, es un 15, 25, 35%. ¿Vale? O sea, a más pequeña empresa aumenta la intensidad, que es el porcentaje subvencionado. A mayor empresa se reduce. A mayor tamaño de la instalación, es decir, subimos de kilovatios,
se reducen un poco los porcentajes. A menor, aumenta. Puede llegar hasta un 45%, que es el máximo. En eólica, por ejemplo, si alguien instala eólica, hay un poquito más de subvención que si no. ¿Vale? Entonces, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que eso, que la intensidad aumenta según es menor la instalación y es menor la empresa. Esto en el 477. En el resto, depende de cada subvención en concreto. Normalmente, el hecho de que a menor tamaño de empresa, mayor porcentaje de subvención, en casi todas existe. Eso sí que es verdad, en casi todas es un elemento bastante común. Vale, bueno, mira, hay alguna otra preguntilla, pero como quedan 5 minutitos, ya que David se ha tomado la molestia de transmitirnos su sapiencia, ¿no?, y su conocimiento, voy a aprovechar unas preguntas que hizo Donata, aunque el pobre se ha ido, pero bueno, lo puede ver en la grabación, para que David nos cuente un poquito más sobre lo que puede hacer por vosotros ya con una relación un poco más seria, ¿no?, de decir, oye, vamos a echaros un cable en esta parte. Entonces, Donat preguntaba... buenas tardes, me gustaría saber si vuestra compañía se encarga por completo sobre las bonificaciones de las tasas municipales y también de las subvenciones Next Generation. Y de este último, si os encargáis tanto de la fase de solicitud como de la fase de justificación. Y encadeno con la siguiente pregunta, para que ya lo expliques todo de una vez. Pregunta si también es un servicio completo, es decir, llave en mano, que si os encargáis también de la gestión documental del cliente, tanto la entrada como la salida de la documentación, etcétera. ¿Vale? Vale, perfecto. Mira, desde Auxers, como consultora, la verdad es que lo que tenemos es una gran capacidad de adaptación a las necesidades de cada uno. Y con esto voy aterrizando. Hemos hecho proyectos en los que básicamente lo que hacemos es enseñar, ¿no?, y poner la base técnica para que haya empresas que se puedan tramitar a sí mismos. ¿Por qué? Pues, bueno, la recopilación de documentación, una vez que se sabe qué documentos exactos, dónde hay que subirlos, cuándo hay que subirlos, cómo hay que subirlos, etcétera, etcétera, no es lo más complicado. Es un trabajo administrativo que no es complicado. Entonces, hay empresas que lo que hacemos es formarlas y acompañarlas todo el rato en cualquier duda técnica que puedan tener. Actualización de subvenciones, cuáles existen, por qué, qué tipo de instalaciones hay que poner, cuáles entran, cuáles no, qué porcentajes, qué tipo de documento, las características, lo que sea, ayudan a la labor comercial. Luego, tramitamos, sí, también. Tramitamos y hemos tramitado mucho para pequeños instaladores y para grandes instaladores. Tramitamos distintos tipos de subvención. El 477 lo hemos tramitado muchísimo, menos en alguna comunidad, como decía antes, como Galicia, en la que no podemos, aunque queramos, porque no somos... Bueno, podemos hacerlo a través de una empresa instaladora, pero no en nuestro nombre. Sí, tramitamos distintas subvenciones, tramitamos MUPS 3 también para cargadores eléctricos, tramitamos una variedad de cosas. En este caso, el proyecto normalmente sí es llave en mano, es decir, llave en mano y pongo un asterisco. Sí nos encargamos de contactar con el cliente, sí nos encargamos de recibir su documentación, pero un llave en mano en un tema tan burocrático y que está tan ligado a la instalación requiere digamos, una interacción continua con el instalador, porque muchos documentos dependen del instalador. Y eso, nosotros no nos vamos a inventar los documentos, tampoco tenemos formación para firmar memorias técnicas, etcétera, ni tendríamos interés en hacer una instalación que no es nuestra. O sea que sí que hay una interacción. O sea que no nos creamos que se subcontrata el servicio y yo no hago nada. Y es necesario hacerlo porque, bueno, pues muchas de las características o de la documentación están relacionadas con la propia instalación. Entonces, pues eso la tiene que dar el instalador. Por tasas locales entiendo que se refería al IBI. El IBI lo hacemos, el IBI es igual, hace falta un poquito de documentación del instalador, muchas veces menos, o sea que es más sencillo. Y aquí somos nosotros los que nos ponemos en contacto con el cliente, los que gestionamos con el ayuntamiento, los que actualizamos bases de datos, los que hacemos todo el proceso. Y el tema de IRPF, el certificado energético, habrá instaladores que lo pueden hacer o no. Ahí nosotros podemos aportar un tutorial exacto para el cliente, el cálculo de la deducción, con los importes exactos que tiene que introducirlo, y luego lo que le decimos es cómo introducirlo en su declaración. Pues en la casilla X meta esta cantidad, etcétera, etcétera, para que sea muy sencillo. No hacemos la declaración. Pero bueno, por algo lógico, la declaración contiene un montón de información personal y nosotros solo estamos haciendo una deducción concreta, entonces no tendría sentido hacer la declaración. Y los certificados energéticos los gestionamos en Madrid y alrededores, que es donde tenemos la base nosotros. Pero bueno, habrá instaladores que nos están escuchando que puedan hacerlos ellos mismos. Hay 100.000 páginas web de certificados baratos, menos baratos, etcétera, etcétera. O sea que es un trámite relativamente sencillo de solicitar, no que venga un técnico a casa a hacer un certificado energético. O sea que aunque nosotros calculáramos la deducción a alguien
en Pamplona, no iba a tener problema en hacer el certificado. Nosotros cogeríamos esa información y le daríamos el tutorial o el cálculo de la deducción, de la deducción concreta. Yo creo que vamos a ir cortando, justo son y media. Ha sido bastante interesante. Hay todavía preguntas, así que, David, no descarto una segunda sesión de Q&A específico, de preguntas solo para responder todas las inquietudes. Así que nada, oye, muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros. De todas Muchísimas formas, gracias, Pablo, David. discúlpame, Sí, si ahora cuando tengan la grabación les compartimos esta pequeña presentación que he utilizado de ejemplo práctico, ahí también tienen mis datos. O sea que pues, si alguien tiene alguna cosa concreta de servicio más, ¿no? Pues seguramente, independientemente de que vamos a hacer una segunda sesión para aportar más valor y poder resolver más dudas, pues seguramente ahí van a tener los datos para poderse poner en contacto con nosotros. pues de hecho pasaré también la web ahora por el chat, ¿vale? De manera que el que quiera pues entrar y mandarte un correo de información por ahí, pues os pueda contactar, ¿vale? Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos. Recordad que os mandaremos la grabación, ¿vale? Y también os mandaremos información o una forma de que podáis directamente descargar la presentación de David y así poneros en contacto con él si creéis que os pueden ayudar, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias y esperamos veros en la próxima. Muchas gracias, David, por todo. Muchas gracias a vosotros. Buen día.